Muy bien, vamos a seguir con el desarrollo de nuestro evento con la conferencia de Pepa Sanchís. Pepa Sanchís es astróloga, profesora de, de latín y de lenguas muertas en la Universidad de Barcelona. Ella ha realizado investigaciones de la traducción de los textos árabes al español. Trabajó muchos años con Tito Macia en la Escuela de Traductores de Sirvienta. Luego trabajó individualmente en lo que es la astrología mundial. Tiene un libro publicado y que es texto de astrología mundial. También es experta en astrología horaria. Enseña astrología en la actualidad a diversos alumnos de manera particular. Ha escrito más de 15 libros que se encuentran en Amazon sobre astrología tradicional, sobre todo, ¿no? Técnicas árabes que ella ha investigado, y tiene 3 libros también para enseñar astrología que están en Amazon. Ella nos ha preparado una ponencia relacionada con Plutón en Acuario que vamos a compartir. Lamentablemente a esta hora ella no podía estar presente, pero acá la tenemos en la grabación. Ya. Hola, soy Pepa Sánchez, encantada de estar con vosotros y gracias a Lika por invitarme. Bueno, el tema de esta conferencia va a ser Plutón en Acuario, así que como veréis promete. Pero antes de empezar con Plutón en Acuario, pues quiero comentar un poco de dónde vienen las analogías de Plutón, porque no basta decir que un planeta va a hacer esto o aquello, sino que hay que entender el por qué. Entonces vamos a ver un PowerPoint que tenemos aquí y empezaremos, por tanto, a ver sus determinaciones. Fijaros un poco la imagen que he elegido, la de un emperador romano que está ahí en el circo, están los demás muriéndose y él está decidiendo sobre la vida y la muerte. Y fijaros un poco el pie donde lo tiene ahí, sobre la esclava ahí, dando esa connotación sexual. Bueno, pues vamos a ver Plutón. Y antes de empezar con Plutón, ya os he dicho que iba a ser un poco largo como introducción. Ya que somos astrólogos, hablemos de las bases de la astrología. Y las bases de la astrología son las cualidades elementales. Entonces, ¿cuáles son las cualidades elementales? Pues son el calor y la humedad. Vale, pero ¿qué significa calor y humedad en astrología? Para el astrólogo, la fuente de la vida es el sol en la materia, en el mundo de la materia, porque la luz para el astrólogo es mucho más que la luz, es también es las ideas, las inteligencias que emanan de la divinidad. Esta luz va a dar forma a toda la materia, a todo el universo, y todo para el astrólogo es luz modelada. Tú eres luz, pero el árbol también lo es y la piedra también lo es. Todo lo que hay en el universo es luz modelada. Por tanto, hay un proceso de modelación. Ese proceso de moderación es lo que en astrología se llama humedad. Va más allá de lo que es el líquido. Entonces, esa humedad en astrología está representada por la luna. ¿Por qué? Porque el sol emana su luz, la luna la refleja, pero además la refleja transformándola, porque ves que la luna unas veces está llena y otras veces está a medias y otras veces ni siquiera está cuando es luna nueva. Por tanto, ahí hay una transformación, un reflejo y una transformación. Y esto es lo que permite que la vida exista, esa transformación de la luz, porque la luz es tan poderosa que si no se adaptara, no podría existir nada en este mundo. Aparte de que cada cosa tiene, digamos, un nivel de luz más alto o más bajo. Esto se parece un poco a lo que hacemos nosotros con la electricidad que circula por las torres de alta tensión, pero para encender una bombilla tú tienes que tener un transformador. Bueno, varios en realidad. Si no hubiera transformador, tú no podrías encender una bombilla sobre esto. Sería imposible, porque la luz que circula por ahí es demasiado poderosa. Bueno, pues pasa lo mismo. Entonces ya tenemos las dos cualidades, calor
y humedad, entendiendo bien lo que es la humedad. Y si pasamos a los planetas, pues vemos que aquí está el Sol, aquí está la Tierra, que es la sede de la vida, y hay 3 planetas por aquí, 3 planetas por ahí y 3 planetas por allá. Y dices, vaya, qué casualidad. Los 3 planetas interiores, los 3 exteriores o superiores y los 3 transaturninos que hemos añadido. Son 3, 3 y 3. Y dices, no sé, ¿qué tiene que ver esto? Vamos a verlo un poquito con más detalle o a entender el porqué. Dicen que el cerebro humano tiene 3 grandes partes. Esas 3 grandes partes serían el cerebro reptil, que es el primero de todos, y es los instintos básicos, los instintos primarios. Comer, sobrevivir, etc. Después está el sistema límbico, que es el empático y es el que nos permite relacionarnos unos con otros, comprendernos, empatizar, esas cosas. Y el último sería el neocórtex, que es el racional, el lógico, el cartesiano, el que piensa, el que deduce, el que inventa. Bueno, pues si ahora volvemos a nuestros 3 planetas, nos damos cuenta que están organizados en 3 grupos y dentro de cada grupo hay 3. Entonces, es lógico pensar que habrá uno más relacionado con el cerebro reptil, los instintos, uno más relacionado con el sistema límbico y uno más relacionado con el neocórtex. Pero aparte de esto, esos 3 planetas, para los antiguos estos 3 eran el individuo, porque es la esfera más cerrada, más íntima, están entre el Sol y la Tierra. Y después está fuera del individuo lo que es la sociedad, que serían esos 3 planetas. Y nosotros hemos añadido otros 3 que serían estos. Entonces, siguiendo la analogía de los antiguos, si estos eran el individuo y estos eran la sociedad, estos van a ser la especie. ¿Por qué? Pues porque su ciclo es más largo que la media de vida de un ser humano. Por lo tanto, nos están diciendo que van más allá del ser humano individual. Si van más allá del ser humano individual o de la sociedad, es que representan la especie, porque son ya procesos mucho más largos. Pero más cosas también que podemos deducir. Fíjate que estos planetas son visibles y estos no. Por lo tanto, como la astrología es muy analógica, unos planetas no visibles representan cosas que no se pueden ver a simple vista. Fíjate que el más lento, menos visible, el más profundo es Plutón. Entonces va a ser lo más profundo, puede ser el átomo, de ahí la energía nuclear. Pero también la forma de actuar. Es decir, la forma de actuar, si es un planeta no visible, representará una forma de actuar oculta, que no se detecta fácilmente. Entonces ya tenemos unas indicaciones sobre Plutón, sabemos que tiene que ver con la especie, sabemos que designa lo muy profundo en la materia, lo menos visible, pero que también tiene una forma de actuar oculta. Bien, volvemos ahora a nuestras calidades elementales. La Tierra es la sede de la vida, la materia, y la materia para existir necesita calor y humedad. Pero la humedad tiene que ver con la empatía, por tanto tiene más que ver con los planetas personales, lo que es la esfera íntima. Entonces el planeta que está en esa esfera más cerca de la Tierra tendrá humedad en exceso. El calor es activo, entonces tiene más que ver con los procesos sociales. Por eso el planeta de esa tríada que está más cerca de la Tierra, que es Marte, tendrá la otra cualidad en exceso, el calor. Entonces, si aplicamos esto, aquí habrá que buscar a alguien que tenga una cualidad elemental en exceso. Fíjate que hay una inversión A, B, C. A, B, C. Pues si invertimos de nuevo, A sería Plutón. ¿Qué cualidad elemental va a tener? Probablemente la humedad.
porque sabemos, por experiencia, que el plutoniano entiende perfectamente las emociones. Entonces vamos a pensar que tendrá humedad y eso significa que es capaz de detectar y entender las emociones. Pero ¿esta empatía es compasiva? No. Solo que se llamaría una empatía cognitiva o lo que llaman algunos los empáticos siniestros. Es decir, Plutón te entiende, pero no olvides nunca que Plutón actúa de una forma oculta. Por tanto, te va a entender tus sentimientos, pero lo usará para manipularte. Estos tres planetas que tienen exceso de cualidad elemental son los relacionados con el cerebro reptil. El cerebro reptil son los instintos básicos y primarios. Y fíjate que hay una gradación. Cuando nace un ser humano, es un bebé, su primer instinto es el contacto con la madre y mamar. Esto es la luna. Es la madre, las mujeres, la familia, el pecho. Pero cuando empieza el bebé a interactuar con la sociedad, lo hace mediante el llanto. Expresa con el llanto, con su rabia, sus necesidades. Y cuando empieza a relacionarse más sobre los 2 años, pues saca Marte. Porque si llevas a un niño pequeño de año y medio, 2 años, a un parque, verás que todavía no saben jugar juntos. Su concepto del juego es quitarse los juguetes los unos a los otros y estar llorando y pegándose. Básicamente a eso se reduce su relación. Y el niño cuando quiere algo, ¿cómo lo expresa? Lo expresa mediante la rabia. La frustración que le produce no conseguir lo que quiere le lleva a la rabia. Y entonces, sobre los 2 años, cuando el niño empieza con las rabietas, se tira al suelo, patalea, grita y hace todos esos numeritos. En un principio es una actividad instintiva. Obviamente, si consigue lo que quiere, pasará a ser una acción aprendida, una actitud aprendida, pero en un primer momento simplemente es una manifestación de frustración. Bien, entonces aquí hay una gradación del bebé que mama al bebé ya un poquito más grande, ya sobre 2 años, que tiene sus rabietas y después de esto se va a desarrollar los otros instintos primarios, que sería Plutón. Entonces, Plutón será, por tanto, los instintos básicos y primarios relacionados con el cerebro reptil. Y esos instintos básicos primarios que se mantienen muchas veces ocultos, no olvides esto, son todos los demás instintos básicos y primarios de la especie. Obviamente, uno de ellos es el sexo. También el afán de poder, de dominar. Y más cosas, porque, por ejemplo, el tribalismo, lo que es el tribalismo, el espíritu del clan que después deriva en nacionalismo, es un instinto también básico y primario. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede sobrevivir sin la especie, o por lo menos en la época prehistórica. Hoy en día tenemos instrumentos para sobrevivir, pero en la época prehistórica era totalmente imposible, porque piensa que los seres humanos son animales totalmente inútiles. Es decir, no tenemos un pelaje que nos proteja. 4 pelos, pero bueno, esto no protege mucho del frío, la verdad. En cuanto a las uñas, pues ya ves, no tenemos unas uñas así, no tenemos tampoco unos dientes así feroces ahí para morder a los demás, nada. Y encima somos tiernos, tenemos una carne así tiernecita y somos lentos, no servimos ni para correr. Entonces, claro, debíamos de ser en la época prehistórica un manjar exquisito para los depredadores. ¿Cuál era nuestra fuerza? Pues estar en grupo. Entonces, si te expulsaban del grupo, te morías. Así de claro. Y aparte de esto, la inteligencia humana es muy superior dentro del grupo que de la del individuo. Entonces, esa capacidad de al unirse, aumentar la inteligencia y también la capacidad de defensa es lo que ha hecho que para el ser humano el tribalismo es un instinto básico, primario, fundamental. No soportamos la exclusión del grupo. Y eso explica muchas de nuestras reacciones. Bien, entonces, ya sabemos muchas cosas de Plutón. Sabemos que es el cerebro reptil, que son los instintos primarios, que es empático, pero no compasivo, que actúa de forma oculta. En cuanto a los demás planetas, si te fijas bien, pues estos
tendrán que ver con lo que es el sistema límbico, con la capacidad de empatizar con los demás y de relacionarse, que serían Venus, digamos, son la esfera del amor. Júpiter, que es dentro de la sociedad, sería la esfera, digamos, de la justicia o las ideologías que permiten la cohesión social, y Neptuno, que sería pues ya otras cosas como las células espejo, en fin, los campos morfogenéticos y todo esto. Porque claro, son planetas trans, son mucho más sutiles. Y después el neocortes, que es la parte racional, pues sería Mercurio, que son los planetas que no tienen ni calor ni humedad. Por tanto, esto los convierte en más objetivos, porque el calor, quieras o no, es apasionado y la pasión, pues, nos hace, digamos, poco objetivos. Y la empatía, que es la humedad, también nos hace poco objetivos. Por tanto, los planetas que carecen de calor y de humedad son los objetivos, son los racionales, que serían el neocórtex. Ahí tendríamos Mercurio, tendríamos Saturno, que es un planeta muy inteligente, y tendremos Urano, que ya sería la gradación máxima dentro de lo que son la capacidad de inventiva racional. Pero a nosotros nos interesa Plutón. Y recordemos, Plutón tiene que ver con la especie, tiene que ver con el cerebro reptil, tiene que ver con los instintos primarios, viscerales, porque ahí no hay capacidad de análisis. En todos esos planetas, fíjate que no hay capacidad de análisis racional. Por eso la visceralidad del plutoniano, porque la racionalidad está en esos planetas que no tienen ni calor ni humedad, que sería Urano, que sería Saturno, que sería Mercurio. Ahí no, ahí tú tienes sí comprensión de las emociones, pero un deseo fuerte de imponer tus instintos básicos y primarios. Y además lo haces de forma oculta, lo cual significa que vas a manipular muchas veces. Bien, sabiendo todo esto, ¿con qué podemos relacionar Plutón? Obviamente con el sexo, que es uno de los instintos básicos y primarios, pero también con todos aquellos grupos sociales que actúan de forma oculta para intentar conseguir el poder o sus objetivos, sus deseos viscerales, que son sexo, poder, dominio. Tenemos las mafias, son muy plutonianas. Tenemos las plutocracias y las oligarquías que actúan detrás del telón, que mueven los hilos de forma invisible. Tenemos los terroristas, porque también actúan de una forma oculta, normalmente para imponer sus deseos viscerales, casi siempre de nacionalismo o de religión, pero de una forma también no racional, sino visceral. Y obviamente también el fascismo, porque el fascismo era la manifestación extrema de un nacionalismo. Esto sería, por tanto, Plutón. Ahora, si lo miras esta vez dentro del contexto histórico, cuando esté en un signo, sobre ese signo va a aplicar esa forma de actuar. Por tanto, serán los instintos centrados sobre las analogías de ese signo, los instintos básicos y primarios, y actuarán de una forma que hemos dicho, buscando el poder, pero una forma oculta. Entonces, cuando Plutón está en el domicilio de la Luna, ¿qué es la Luna? La familia, el clan, los tuyos. Por lo tanto, Plutón en domicilio de la Luna, como Plutón es visceral, es el cerebro reptil, son los instintos básicos, significa que los instintos básicos se van a expresar sobre el nacionalismo. Entonces es el nacionalismo el que se convierte en el instinto básico visceral más fuerte, pero también esto puede conllevar muerte porque Plutón es el último planeta, ahí tiene también una determinación con la muerte, y manipulación, fanatismo. Bien, fíjate que Plutón estuvo en Cáncer durante los años 30, el auge del nazismo. Por eso Plutón tiene mucho que ver con el nazismo. Entonces, es el auge del nazismo, del nacionalismo como ideología, y
tenemos aquí el tema de cuando el incendio del Reichstag, mejor dicho, que sería cuando ya se impuso el nazismo. Obviamente estaba Plutón y le ayudó un planeta muy radical, que sería Urano, desde Aries, que indica nuevos ciclos. Pero fíjate cómo fue Plutón el que dio esa ideología étnica de la raza que se convirtió en una ideología visceral de muerte y de ahí el nazismo. Cuando Plutón está en domicilio de Mercurio, aquí evidentemente está actuando sobre Mercurio, que es la información. Entonces, ese tipo de instintos primarios de visceralidad se va a expresar a través de la información de la prensa y está en el mundo de las ideas, pero va a ser sobre todo la época de manipulaciones viscerales con criterios étnicos, probablemente a través de la prensa. Ahí esto es interesante porque es la explosión del Maine. Expliquemos un poquito qué fue esto del Maine. En finales del siglo XIX, en los Estados Unidos había un grupo de potentados que querían tener un sitio cerca de los Estados Unidos para poner casinos y prostitución, porque sabes que los casinos estaban muy limitados en los Estados Unidos. Entonces, para ellos el sitio ideal para esto era Cuba. Pero claro, Cuba estaba en manos españolas. Entonces, un gran magnate de la prensa, que fue Randolph Hearst, empezó una campaña de prensa para convencer a los norteamericanos de que los españoles los estaban persiguiendo. Y bueno, pues publicaban información de que los norteamericanos que estaban en Cuba estaban siendo atacados. Bueno, aquello parecía que los iban a matar, pobres todos los norteamericanos. Entonces, el gobierno decidió enviar un barco, creo que era un acorazado, el Maine, a la bahía, en el puerto de La Habana. Ese barco explotó. Y evidentemente se dijo que había sido un ataque terrorista de los españoles y esto es lo que daba el casus belli para empezar la guerra de Cuba. Aclaremos, un país no puede declarar la guerra así como así. Normalmente tiene que ser aprobado por el Parlamento, salvo que haya un casus belli. Cuando hay un casus belli, entonces al país no le queda más remedio. El presidente puede declarar la guerra sin pasar por el Parlamento. Eso es lo que necesitaban, un casus belli. Y lo tuvieron con la explosión del Maine. Parece ser que fue un autoatentado en realidad, que fueron los propios norteamericanos los que hicieron explotar el barco. Más de un siglo después, los norteamericanos han reconocido que aquello no había sido un atentado de los españoles, sino que había sido, ahora dicen, un fallo de la caldera. Vale, un fallo de la caldera. Pero aquí tenemos este Plutón en Géminis que dio esa manipulación de la prensa. Bien, si pasamos a Plutón, los domicilios de Venus, claro, Venus es la mujer, Plutón es la visceralidad, los instintos básicos, el afán de poder sobre la mujer. También puede ser, evidentemente, el uso de la mujer para manipular, por ejemplo, la prostitución. Pero fíjate que aquí tenemos este tema, es del 11 de febrero del 79, que fue el derrocamiento del Shah de Irán e inicio de la República Islámica. ¿Qué significa esto de inicio de la República Islámica? Piensa en las mujeres de Irán. ¿Qué les pasó a partir de ese momento? Que antes tenían libertad y a partir de ese momento hubo unos señores que con su ideología visceral de que la mujer es la fuente del pecado y tiene que taparse, 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 pues las obligan a taparse y si no se tapan las azotan y las matan. Entonces aquí tienen estos instintos viscerales que tenemos propios de Plutón que se han proyectado sobre la mujer porque están en domicilio de Venus con la ayuda de Neptuno que añade la parte ideológica y la parte religiosa. Y en domicilio del Sol, ¿qué pasa? A ver, ¿qué es el Sol?
porque el Sol es el regente de Leo. Por tanto, un Plutón en Leo está en domicilio del Sol. Bien, el Sol es la fuente de la luz, es el calor, es la energía máxima. Entonces pensamos en energía, pero también es los gobiernos y también es el oro. Entonces, ¿qué puede dar esto? Energía, armas que tengan que ver con la energía, gobiernos fanáticos, viscerales, plutonianos, y también puede dar manipulaciones en el curso del oro. Fíjate, aquí tenemos el eclipse que precedió la deportación de los tártaros de Crimea por Stalin. ¿Qué ocurría? Pues esto fue una limpieza étnica. ¿Por qué? Pues porque Crimea había sido del Imperio Otomano, por lo tanto su población era musulmana. Y lo que quería Stalin, evidentemente, es que no hubiera musulmanes en una zona que él quería rusificar. Por tanto, expulsó a toda la población, los llevó a las repúblicas islámicas, como puede ser Uzbekistán, por ejemplo. Yo conocí una tártara en Uzbekistán y ahí repobló esto con población rusa. De ahí, por ejemplo, el problema que tienen los ucranianos, porque Crimea no puede ser ucraniana por la sencilla razón de que son rusos. Aquello fue repoblado con rusos. Bien, esto sería uno de los ejemplos, pero tenemos más. Aquí fíjate que con todos esos planetas en Leo, fíjate si había planetas en Leo, ¿eh? Teníamos Venus, teníamos Plutón, teníamos Mercurio y teníamos Júpiter. Plutón estaba ahí también. Y fue la conferencia de Bretton Woods. ¿Sobre qué versó esa conferencia de Bretton Woods? Pues un acuerdo para establecer una paridad entre el dólar y el oro. Y a partir de ese momento, todas las demás monedas tenían que tomar el dólar como referencia porque era la base respecto al oro. Claro, esto dio origen a grandes manipulaciones del curso del oro. Bueno, más que del curso del oro respecto al oro. ¿Por qué? Porque la paridad que se estableció en un momento era $35 la onza, pero sin restricciones. Es decir, esto lo dominaban los Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? Evidentemente, pues imprimieron más dólares de lo que tocaba, que el oro que tenían, porque teóricamente por cada dólar, bueno, por cada $35 que imprimían, tenían que tener una onza de oro en sus reservas, pero no fue así. Imprimieron muchísimos más dólares por necesidades, que fue cuando los demás países se opusieron y ya en los años 70 se acabó esto de la paridad, fue Nixon el que decidió acabarlo y a partir de ahí las monedas flotaron. Pero fíjate cómo la gran manipulación que ha sido Bretton Woods del oro, pues nació con Plutón en Leo. Y también tenemos otra cosa, que es la energía atómica, porque claro, Plutón es el nivel más profundo, porque es el último planeta. Entonces, dentro de la materia es algo no visible y es el último eslabón, que sería el átomo. Entonces, tenemos aquí el eclipse que hubo 2 días después de la explosión de Hiroshima. Un eclipse en Leo, fíjate, y con Plutón. Más cosas que podemos ver en los domicilios de Marte. Vale, en Escorpio o Aries. Claro, Marte son las armas y son los hombres armados, policía y ejército. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues en 1990, el presidente italiano Giulio Andreotti reveló la existencia de una agrupación militar oculta, que era Gladio. Expliquemos un poco qué era esto. Se tomó el nombre italiano, pero en realidad existía en todos los países de Europa. Era de cara a una posible invasión rusa, se prepararon unas tropas de élites que tenían que estar ocultas, es decir, fundidas con la población, para que si los países quedaban invadidos por Rusia, esas tropas se encargaran de la resistencia y de hacer actos de sabotaje contra los invasores. Bien, por tanto, esas fuerzas militares o paramilitares, en realidad sí que eran militares, pero estaban ocultos, actuaban fuera del radar. Luego se utilizaron, por lo menos en Italia,
para hacer atentados y culpar a los partidos de izquierda de esos atentados y así, digamos, conservar el poder para la derecha. Entonces, cuando Giulio Andreotti reveló esto, pues en la Comisión Europea se decidió que cada país investigara su propio Gladio, entre comillas, porque en cada país recibiría un nombre distinto, pero bueno, se habla de Gladio en general. Y bien, en realidad solo lo hicieron dos países, Italia y creo que el otro fue Bélgica, pero no estoy segura. Entonces aquí tenemos muy claramente una manipulación de fuerzas armadas que actuaban de forma oculta con una intención política para manipular el curso de las elecciones y hacer que la población odiara a ciertas ideologías. Y esto en Italia se depuró. Hay unos cuantos atentados que parece ser, no conozco todos los detalles, pero que se relacionan con Gladio. Pero también esto puede dar pues pie a matanzas étnicas, porque claro, Marte es la muerte, Plutón también, son muertes violentas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en mayo, un eclipse que hubo en mayo del 94 durante el genocidio de Ruanda, que recordad que el genocidio de Ruanda tuvo que ver también mucho con una manipulación étnica, porque eran dos grupos étnicos que en realidad eran prácticamente lo mismo. Pero bueno, eran dos grupos étnicos enfrentados y a través pues, de programas de radio como la radio de las colinas, perdón, se incentivó el odio étnico y se acabó fomentando esa matanza. Evidentemente aquí había un apoyo a Plutón, había un apoyo de Urano y de Neptuno. Urano ya sabemos que es muy radical, así que cuando Urano se mete por el medio, las cosas van a acabar normalmente bastante mal. Y después tenemos Plutón en Sagitario. Bien, Plutón en Sagitario está en domicilio de Júpiter. En astrología clásica, Júpiter es el significador natural del dinero y de las finanzas, de los bancos o la banca en general. Por lo tanto, como con ese Plutón en Sagitario, pues hemos tenido grupos de poder que actuaban a nivel oculto, manipulando ¿qué? Las finanzas. Y ahí hemos tenido la subprime. Podría haber sido también, evidentemente, más cosas como odios también de carácter rival y religiosos y todo esto. Ese tipo de cosas normalmente se descubren cuando Plutón sale del signo, porque cuando sale del signo y ya no actúa o ya no oculta ese tipo de manipulaciones, por tanto, ya quedan muchas veces, algunas veces al descubierto. Y aquí es cuando hemos tenido lo de la subprime, que fue una manipulación brutal. En realidad fue un sistema Ponzi. No se puede llamar de otra manera. Fue un sistema Ponzi. Y cuando Plutón salió de Sagitario, ahí fue cuando estalló toda esa burbuja. Y en este caso tenemos el eclipse que precedió la crisis asiática. Vamos a ver ahora Plutón en domicilio de Saturno. Claro, Saturno, ¿qué es? Pues los ancianos, es la minería, la austeridad y la represión. Por tanto, el fanatismo que representa Plutón, la visceralidad que representa Plutón, puede orientarse a la austeridad, es decir, ser una austeridad fanática, ideologías de la austeridad fanáticas. Puede ser también manipulaciones de objetos, bueno, de sustancias que se sacan con la minería. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la, el momento en que Lutero clava sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Claro, ahí sería una ideología de lo que sería la austeridad. Pero también con el último paso de Plutón por Capricornio hemos tenido muchas manipulaciones respecto a las tierras raras, porque en este caso procedentes de China, porque China ha hecho dumping sobre esto para conseguir que los demás países que estaban sacando tierras raras en sus propias tierras les resultara demasiado caro. Al resultarles demasiado caro, pues las empresas quebraban. Al quebrar, pues entonces ha quedado China con el 80%
del mercado, de la producción, mejor dicho, de las tierras raras. Claro, porque ha hundido mediante prácticas más o menos mafiosas todos sus competidores. Hemos tenido también, respecto de la austeridad, pues tenemos enero de 2010, el inicio de la crisis griega, que fue sacrificar a todo un pueblo a la ideología de la austeridad. Y también hemos tenido la COVID, porque ahí se juntó con el Nodo Sur. Ahí os he puesto el momento de cuando empezó el confinamiento de Wuhan, pero claro, el Nodo Sur antes había estado conjunto a esto y el Nodo Sur representa los microbios. Entonces, claro, una enfermedad por un microbio que afectaba sobre todo a los ancianos, mortalidad de ancianos. Bien, entonces, ahora tenemos Plutón en Acuario. Como está Plutón en Acuario y va a estar ahí durante bastantes años, pues miremos qué ocurrió la última vez que estuvo Plutón en Acuario. Pues fue la caída de la monarquía francesa, cuando el rey fue decapitado. Ahí os he puesto el momento en que fue guillotinado. Fijaros que está Plutón con Marte, Marte corta. Está Saturno, que aspecta desde Aries la cabeza, y Saturno ahí está en caída, aunque sea un sextil, eso es un pésimo aspecto. Y está la oposición de Urano, que convierte la cosa muy radical. Entonces, claro, no era solo Plutón en Acuario. Acuario como signo de exilio del Sol, pues claro, mata a los reyes. Mata a los reyes, pero bueno, tenía buenas ayudas, aquí como Saturno, Urano y Marte. Entonces, es un poquito más. Pero hoy en día, evidentemente, para nosotros Acuario, ¿qué es aparte de esto? Acuario son las nuevas tecnologías, son las redes sociales, es Internet. Y, claro, si miramos, si miramos la carta de la investidura de Donald Trump, resulta que en el momento de la investidura, en las 10, estaba el Sol en Acuario, que esto siempre pasa con las investiduras de los presidentes americanos, pues estaba conjunto a Plutón. ¿Y quiénes estaban invitados a esa investidura? Los grandes magnates de las tecnológicas. Por lo tanto, este Plutón en Acuario, recuerda, Plutón es visceral, Plutón es tribal, los instintos básicos y la manipulación y el afán de poder y el fascismo. Por lo tanto, todo esto es lo que va a estar gestándose en las redes sociales, más o menos oculta, y entonces las redes sociales se van a utilizar para manipular a la población, igual que antes Plutón manipulaba las finanzas, manipulaba las tierras raras, manipulaba el ejército. Ahora van a ser las redes sociales. Y fijaros lo que dice Harari. Dice, creo que ahora la tecnología permite crear regímenes mucho más totalitarios de cualquier otro que hayamos visto en la historia de la humanidad, incluso más extremos de lo que George Orwell se imaginaba, porque Orwell imaginó una situación en la que hay un régimen totalitario que te vigila todo el tiempo, pero solo en el mundo exterior. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿A quién te encuentras? ¿Qué dices? Ahora, no solo tenemos tecnologías para monitorear a la gente las 24 horas del día, a toda la población, sino que incluso se puede saber lo que está sucediendo dentro de sus cuerpos. Pero es más, no solo dentro de sus cuerpos, incluso saben lo que piensas. Es decir, según lo que miras, ellos tienen un perfil de tu ideología y por tanto están siguiendo el curso de tu pensamiento. Porque si tú miras, por ejemplo, muchas cosas sobre gripe, pueden decir que tienes gripe. Pero si miras muchas cosas, por ejemplo, sobre las reservas mineras del Ártico, ya saben que te interesas en el Ártico. Entonces relacionarán por qué se interesa esta persona al Ártico. O si haces muchas cosas, por ejemplo, entras mucho en páginas sobre religión musulmana, dirán, esta persona, ¿por qué tiene? Bueno, dicen, evidentemente son algoritmos, pero ya te están fichando, dicen, persona que tiene interés en la religión musulmana. ¿Por qué? Y entonces a partir de ahí lo comparan. Uy, si has mirado una página en la que habla de explosivos, religión musulmana explosivo, eres un futuro terrorista. Pero si miras páginas sobre rebelión, dirán, uy, esta persona puede ser un posible rebelde, está gestando una rebelión. Si saben lo que piensas antes de que lo pienses, ya pueden seguir el curso que tú vas a seguir. Entonces, este Plutón en Acuario es extremadamente peligroso porque además es un control total y absoluto. Porque hoy en día todos tenemos ordenadores y todos tenemos móvil.
habrá un momento que a mí me da mucho miedo. Os he puesto esa fecha, pero no es necesariamente esa fecha porque ahí hay unas configuraciones que van a ir moviéndose. Pero cuando se junta en Plutón con Saturno en Aries, que está en caída, junto a Neptuno, Urano en Géminis y Marte, bueno, Marte va a ir avanzando más rápido, pero estos juntitos en signos masculinos, que son signos de acción, dan mucho miedo. Puede ser bueno esto a nivel de las energías para la automoción, por ejemplo, nuevas energías para los coches, porque Géminis tiene mucho que ver con lo que es la automoción, pero también es una manipulación brutal, brutal de la información. Y esto con fines bélicos, porque aquí tenemos un Saturno que está en domicilio de Marte. Destructivo, por tanto, muy destructivo. Bien, la fecha que os he puesto sería en agosto del 25, pero ya digo, no es esa fecha necesariamente, sino que es una serie de meses, un año, dos, en las que estos planetas pues van a estar relacionándose y vamos a ver sus efectos. La manipulación a través de las redes sociales, a través de un radicalismo en la prensa, a través de nuevos ciclos, porque un Saturno en Aries es un nuevo ciclo. Y esto, francamente, pues da mucho miedo. Bueno, y me perdonaréis, pero antes de despedirme, pues quería recomendaros, si queréis entender los planetas y ver cómo llegamos a estas conclusiones y qué analogías se pueden lucir, pues os recomiendo evidentemente comprar mi libro, que es Frente a Astrología. Tenéis aquí el enlace con Amazon. Y bueno, pues espero que os haya gustado esta conferencia y hasta el año que viene, que será cuando dejemos de o podamos volver a compartir y nos encontraremos de nuevo. Hasta pronto.